Mi existencia transcurría de manera completamente corriente. Tengo 40 años y estoy casada con Carlos. Además, soy madre de un joven en la etapa de la adolescencia. Mi estado de ánimo era bastante sereno, quizás incluso en exceso. Sin embargo, corresponderá a ustedes evaluar esa situación, aunque tengo la impresión de que mi juicio será negativo, lo cual no me preocupa. En resumen, mi hijo Luis, de 15 años, disfrutaba ir a la residencia de sus tíos, los hermanos de mi esposo Carlos, no tanto por ellos, sino por su primo Diego. Ambos jóvenes compartían diversas actividades propias de su edad. Los viernes solía visitar a sus tíos para encontrarse con su primo y disfrutar juntos durante toda la tarde, a veces incluso hasta el sábado. Al regresar del trabajo, Carlos solía llegar tarde, aproximadamente a las 11 de la noche. Esa noche del viernes, mi hijo Luis fue directamente a la casa de sus tíos después de la escuela. Al no tener ocupaciones, opté por visitar a mi cuñada para entretenerme y al mismo tiempo estar al tanto de Luis, quien estaba con su primo. Al llegar, los encontré conversando y a punto de marcharse. Entonces estuve charlando con mi cuñada de diversos temas. Sin duda, disfrutaríamos de una tarde de viernes con café y conversación. En medio de la conversación, mi cuñada sacó una botella de vino y así continuamos charlando de manera más amena. Como bien se sabe, el café y el vino no son comparables. Por lo tanto, nuestra conversación transcurrió de manera amena y entretenida, sin llegar al punto de estar completamente borrachas. Nos divertíamos mucho, riéndonos a carcajadas de las tonterías que decíamos. En ese momento, Luis y su primo Diego se despidieron rápidamente y anunciaron que se retirarían a la habitación. De cualquier manera, nosotras estábamos en sintonía y continuamos conversando como de costumbre. Tras haber ingerido una gran cantidad de bebida, era imprescindible dirigirse al servicio. Mientras mi cuñada se dirigía hacia la cocina para hacer café nuevamente, en lugar de seguir bebiendo vino, subí las escaleras en busca del baño. Allí, la entrada, pero en realidad no pensé en llamar antes. Al girar el pomo, ingresé y me di cuenta de que fue un error. Tal vez se debía a la persistente influencia del vino que se desvanecía en mi mente, o quién sabe, tuve que llamar a la puerta antes. Pero, en fin, al llegar me encontré con Diego de pie frente al inodoro, usándolo. Como era de esperar, me encontré en una situación en la que no sabía cómo actuar. Lo mejor habría sido marcharme de inmediato sin pensarlo 2 veces. Tuve que irme de inmediato. No logro entender por qué diablos me quedé allí parada, como tonta, mirándolo. Desconozco la razón, pero en un instante, esos segundos parecieron interminables ya que no podía apartar la vista de esa impresionante fuente de la que fluía una gran cantidad de líquido. Resultaba realmente asombroso. Me atrevería a decir que era sumamente admirable. Diego, mi sobrino, no podía apartar la mirada de ese gigantesco objeto. Ya saben a qué me refiero. Me siento confundida /diagonal a por lo que acaba de suceder. Repentinamente, Diego giró rápidamente y escondió al instante la criatura que tenía en sus manos. Confundida como estaba, no supe cómo actuar y lo primero que se me vino a la mente fue pedir disculpas antes de salir rápidamente del baño. Por no encontrarme en plenas facultades mentales, intenté abrir la puerta, pero me resultó imposible salir debido a lo reducido del espacio y a que la puerta se abría hacia el interior. Mientras trataba de abrir la puerta de manera adecuada, ésta chocaba conmigo y al mismo tiempo no dejaba de pedir disculpas. Repentinamente Diego agarró mi brazo y me retrocedió ligeramente. Después abrió la puerta con calma y me tranquilizó diciendo: «Tía, no se preocupe, todo está bajo control. Tía, no se preocupe». Al salir del baño,
Diego se aproximó mucho a mí y me tranquilizó diciendo: «No se preocupe, tía. Sería ideal si cometiera errores con mayor frecuencia». Descendí velozmente por las escaleras. Lo ocurrido en ese momento fue totalmente inesperado y, además, algo que no me resultó desagradable. Tal vez en otra ocasión habría regañado severamente a mi sobrino y le habría contado a su madre lo sucedido. Pero esta vez no lo hice. Decidí no llevarlo a cabo. Al dar las 11:30, Carlos se acercó a mi hijo y a mí, y juntos nos dirigimos hacia nuestro hogar. Desde entonces, no podía dejar de pensar en lo que había pasado con Diego, lo cual me causaba cierta angustia. Se dieron cuenta de que presenciar lo que presencié me resultó asombroso, lo que desencadenó en mi mente la creación de escenas inefables con Diego. Los días transcurrieron, y al acostarme, era inevitable que ese pensamiento rondara mi mente, ya fuera durante la ducha o en los momentos íntimos con Carlos. La escena persistía en mi cabeza. Creía que con el transcurrir de los días el incidente se desvanecería de mi mente, pero no fue así. Al contrario, se volvía cada vez más obsesivo, alcanzando niveles preocupantes. Un día, ya sin poder contenerme, propuse a Luis la idea de invitar a Diego a casa el viernes y permitirle quedarse a dormir. Por supuesto que Luis estuvo de acuerdo. Fui yo quien informó a mis cuñados sobre la estadía de Diego en mi hogar junto a Luis, asegurándoles que estaría pendiente de ellos, y, como era de esperar, le dieron su aprobación para quedarse. No tenía idea de la razón detrás de mi acción. Aunque me sentía preparada para emprender una acción, no organicé nada. Mi deseo era que Diego estuviera en casa y después decidiría qué hacer. Al llegar la tarde del viernes, Luis y Diego se reunieron para disfrutar juntos, ya sea jugando videojuegos o dedicándose a sus actividades preferidas. Intentaba disimular mi ansiedad. Desconozco la respuesta. Tal vez simplemente tendría que haber dejado de pensar en eso, pero no lo hice. No realicé la acción debido a que mis pensamientos creaban situaciones extremadamente impuras y vergonzosas. Al regresar a casa, como de costumbre, Carlos llegó a las 11. Tras la cena, comentó que había tenido una jornada agotadora y pidió permiso para retirarse a descansar. Lo único que pasó por mi mente fue: «Vaya suerte que he tenido, Carlos». Al llegar exhausto y retirarse a descansar, resultaba posible despertarlo, por lo que permanecía dormido hasta la mañana siguiente. Permanecí en la sala disfrutando de una serie en Netflix, mientras Luis y Diego conversaban animadamente sobre sus partidas en la consola, siendo lo único que se oía en el ambiente. No tenía ni idea de por qué estaba allí sentada. No tenía ningún sentido. Mi mente funcionaba de manera distorsionada. Sería conveniente que me fuera a descansar ahora mismo. Tal vez lo ocurrido en la incidencia de Diego fue magnificado por mi mente, a causa de la cantidad de alcohol que había consumido. Intenté persuadirme de ello, y me reproché a mí misma. ¿Sí? ¿Qué tontería fue? Caminabas con cierto grado de embriaguez, lo que provocó que interpretara las situaciones de manera absurda. Sería conveniente que te fueras a descansar. Permanecí en la sala hasta altas horas de la noche, aproximadamente a las 2 de la madrugada. En ese instante, los comentarios de Luis y Diego ya no eran audibles. Posiblemente se encontraban profundamente dormidos. Después, me puse de pie y subí las escaleras para ir a dormir. En ese momento, seguía intentando persuadirme de que todas esas ideas sin sentido que había tenido eran simplemente el resultado de haber bebido un par de copas de vino. En aquella ocasión no es nada extraordinario. Antes que nada, fui al cuarto de baño y empecé a cepillarme los dientes. Al final, me di un poco de agua en la cara con la esperanza de que mi fiebre disminuyera un poco. Oh, por Dios.
En ese momento unas manos se posaron en mi cintura. Unas manos que no me resultaban completamente desconocidas. Tenía plena certeza de que las manos no pertenecían a Carlos, ya que él continuaba emitiendo ronquidos estruendosos en la habitación contigua. Cerré mis ojos de inmediato al reconocer a quién pertenecían esas manos y escuché su voz a mis espaldas diciéndome que ahora era él quien había cometido un error. ¿Tiene usted esa convicción? En un instante la bata yacía en el suelo y en mi boca había algo más que el cepillo de dientes. Me quedé asombrada por mi capacidad para comer tanto y tan rápido. Con tanta ansiedad, me dolía la mandíbula al intentar cubrir todo lo que fuera posible. Después, Diego consiguió que me sentara en el baño. En el momento en el que perdí la noción del tiempo y el espacio, la increíble potencia con la que embestía me hacía perder la noción de todo lo que me rodeaba. Solo experimentaba una poderosa fuerza entrando en mí, algo que nunca antes había presenciado. Las palabras de Diego me sorprendieron mucho. Llevo tiempo anhelando este instante. Realmente no tiene idea, le aseguró. Tuve que aceptar la lluvia de estrellas que apareció de repente y me sentí transportada a un lugar celestial. No obstante, no deseaba que todo finalizara en ese momento, por lo que nos dirigimos a la sala, y Diego me demostró nuevamente cómo es tener el control y utilizarlo. Le di mi aprobación. Le dejé hacer todo lo que deseaba y demostró ser muy imaginativo, ya que realizó muchas cosas que yo jamás había probado. Teso, divino elixir, hasta que me sentí empalagada. Estaba totalmente desquiciada. Sin comprender del todo lo que hacía, opté por fluir, y sin dar muchas explicaciones, me encontraba con Diego durante la semana, y nos escapamos a distintos sitios para que él pudiera elegir a su antojo, y yo estaría dispuesto a concederlo todo. Un día, nos encontrábamos en un rinconcito, ese tipo de lugares especiales, y de repente, abrazados tras un intenso enfrentamiento, la alarma de incendios del edificio se activó de manera inesperada. Se escuchó una voz indicando la necesidad de desalojar el hotel en ese instante. Diego abrió la puerta y observó a numerosas personas corriendo por los pasillos en dirección a las escaleras, mientras se podía apreciar una gran cantidad de humo saliendo de todas partes. El humo ya se había colado en la habitación y no podíamos hallar nuestra vestimenta hasta que un miembro de Protección Civil nos indicó que nos vistiera con las batas de baño y saliéramos rápidamente, enfatizando que lo más importante es preservar la vida y que lo material es secundario. Una vez en la calle, con solo batas de baño puestas, Diego y yo presenciamos cómo el fuego devoraba el hotel. Nos encontrábamos en una situación complicada, ya que no podríamos justificar nuestra vestimenta ni nuestra presencia juntos, especialmente con las batas que llevaban la inscripción Hotel Aran. Mi bolso se quedó dentro, sin dinero ni teléfono móvil. Estábamos en un lío, Endo, por lo tanto, optamos por llevar a cabo una acción realmente insensata que consistió en dirigirnos a pie hacia mi hogar. Se encontraba en la colonia Narvarte, por lo que la distancia no era tan grande. Avanzamos rápidamente frente a las miradas de la multitud y, por suerte, ningún agente de la ley nos interrumpió. Al llegar a mi hogar, le proporcioné prendas de vestir a Luis para que se cambiara, y acto seguido, procedí a hacer lo propio. No obstante, desconozco si fue a causa de la emoción del instante, pero Diego y yo empezamos a dejarnos llevar por nuestros impulsos. En ese preciso lugar de la sala, y una vez más, fue como participar en una competencia interminable. A pesar del riesgo de ser descubiertos, no nos importó, y seguimos adelante con esa tontería. Solo buscaba obtener la deliciosa miel que se había vuelto una adicción para mí. Anhelaba terminar exhausta y plenamente saciada por Diego, quien arremetió nuevamente con una pasión desenfrenada. Después de concluir, Diego regresó a su hogar,
Pero por mi descuido, olvidé las batas del hotel en el baño. Cuando Carlos regresó, surgieron desacuerdos que desembocaron en nuestra separación. Han pasado algunos días desde entonces, pero en la actualidad sigo encontrándome con Diego, a quien considero como una deidad. Desconozco cómo explicarlo. No tengo palabras para describirlo. Me enamoré perdidamente de él y ahora estoy embarazada de su hijo. Desde que se enteró de que el objeto era suyo, desapareció de inmediato y no lo he avistado desde entonces. Esa narración me pertenecía. Si el contenido fue de tu agrado, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. ¡Hasta luego!